el maestro Ronaldo Córdoba, el primer doctor en ciencia política de la UNAM, maestro emérito de la UNAM, nuestro maestro. Vamos a hablar sobre el tema del Estado, que tiene que ver con el primer punto de nuestra propuesta, de nuestros postulados básicos. La semana pasada decía yo que han convertido al Estado en un comité al servicio de unos cuantos. El Estado está secuestrado, tomado por un grupo. Y lo peor de todo es que se han venido quedando unos cuantos con la riqueza del pueblo de México, con los bienes de la nación y del pueblo. Decía yo que Salinas y Fox entregaron el 12% del territorio nacional a empresas mineras extranjeras para la explotación del oro, de la plata, del cobre, que no dejan beneficios, nada más contaminan, pagan salarios de hambre. En el caso de la minería, pagan 5 pesos por hectárea de impuestos al año. Lo mismo sucede con la industria eléctrica. Salinas hizo una reforma en el 92 a una ley secundaria, violando la Constitución, entregó concesiones a empresas extranjeras para generar energía eléctrica en nuestro territorio. Es violatorio de la Constitución porque la Constitución establece que solo la nación puede generar y distribuir la energía eléctrica. Y es igual en el caso del petróleo, ¿no? Es lamentable el que por intereses particulares, nacionales y extranjeros se esté vendiendo petróleo crudo y estemos comprando gasolinas y que se esté explotando de manera irracional el petróleo, que se está acabando el petróleo, porque han dejado además de explorar, han dejado de invertir. Todo es puro negocio, todo es pura corrupción. Por eso la propuesta que estamos haciendo pues es rescatar al Estado, ponerlo al servicio del pueblo y de la nación, y que una vez rescatado el Estado, recuperemos los bienes de la nación, las riquezas que han sido entregadas a particulares nacionales y extranjeras para beneficio de los mexicanos. ¿Qué opinas, Arnaldo, sobre esto? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, para decirlo contundentemente, sin el Estado no se hace nada. El Estado tiene una función organizadora de toda la vida social. Por eso, desde un principio estuvimos todos claros, ¿no? Nuestro movimiento busca precisamente transformar al Estado, para rescatarlo, para volverlo a ser un instrumento de efectivo gobierno de la sociedad. Es que este es el problema. El poder del Estado es inmenso. Y cuando se queda en manos de unos cuantos, ya no estamos en presencia de un verdadero Estado. Estamos en lo que tú has insistido que es una oligarquía. Y una oligarquía es un sistema en el cual una élite es dueña del poder y de la riqueza y excluye a todas las demás clases sociales. De manera que el poder enorme que tiene sobre la sociedad únicamente se utiliza para enriquecer más y más a esta élite. Muchos creen que estamos siempre poniendo el mismo disco y que ya se nos rayó. Es que hay que insistir en eso una y otra vez porque eso es lo que está pasando. Ahora, ¿cómo ves la posibilidad de rescatar al Estado y de recuperar los bienes de la nación en el marco de los principios constitucionales? Tú lo has dicho, con esa Constitución podemos gobernarnos muy bien, pero ¿cuál es el problema que salta de inmediato a la vista? Que es una Constitución que no se cumple. Tú no puedes pensar que un mal gobierno va a cumplir con la Constitución o con las leyes que derivan de ellas. Porque es mal gobierno en principio porque no cumple la Constitución. Bueno, tú no puedes ya leer una línea del 27 que no digas, es que esto ya es letra muerta, no se cumple. Ahora, claro que la Constitución puede ser mejorada en muchas cosas. Pueden incluirse instituciones que hacen falta. Por ejemplo, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, iniciativa popular, todas esas cosas que
abren el camino a la participación directa del pueblo, de la masa de los ciudadanos, son necesarias. Hay que afinar algunos mecanismos de funcionamiento del Estado. Una parte de nuestra lucha tiene que consistir en hacerla que se cumpla. Hacer valer la Constitución. Hacer valer la Constitución. Para los que nos están viendo, ¿dónde está en la Constitución? ¿Qué dice el 39? ¿Qué dice el 40? ¿Por qué no nos explicas de eso? Mira, el 39, yo creo que es el único artículo que no podría reformarse sin cambiar el espíritu de la Constitución. Todo poder dimana del pueblo y se ejerce para su beneficio. Esto quiere decir que el pueblo decide qué tipo de Estado se da, cómo se va a organizar ese Estado, cómo va a funcionar. Todo deriva de la voluntad del pueblo popular. Ahora, ¿en dónde se ubica la voluntad del pueblo? Pues en un mecanismo que hasta ahora, ¿verdad?, ha sido el único que hemos tenido, las elecciones, el sistema electoral. Así se manifiesta el pueblo. Pero hay cosas sobre las que el pueblo no tiene modo de manifestarse. Entonces su poder, el poder que instituye el 39, es un poder limitado en los hechos. Por eso necesitamos plebiscitos, referéndum. Sí, complementar eso, reforzar el poder popular. Ahora, el 40 simplemente define al Estado. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? Es decir, es el primer artículo ligado al ejercicio de la voluntad popular que está en el 39. Ya el 27 se dice cuál es el sistema de relaciones de propiedad. Allí de inmediato destaca el hecho de que hay 3 formas de propiedad en el 27. La nacional, la privada y la social. Aquí hay una cuestión importante, ¿no? El dominio de la nación sobre los recursos naturales. Claro. Ese es un principio fundamental. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer en el marco de la Constitución, repito, para la recuperación de estos bienes, aplicando la letra y el espíritu del 27 constitucional? Pues tú lo has dicho muchas veces, que hay que ganar el poder. Y se puede aplicar Claro que la sí. Constitución de esta manera. Mira, la Constitución es un conjunto de pactos. Hay 136 artículos, hay 136 pactos. Cada artículo es un pacto del pueblo que decide que así se van a hacer las cosas. Para que eso se lleve a cabo se necesitan las leyes. Para que se hagan buenas leyes se necesita el poder legislativo. Necesitamos conquistar el poder legislativo. Y luego necesitamos también hacernos de la República de la Presidencia para que las leyes se apliquen. Sí. Porque no se cumple la Constitución y luego ni siquiera sus propias leyes espurias, ¿verdad?, anticonstitucionales, las cumplen ellos mismos. En la esencia del movimiento que tú iniciaste, desde el Fraude. desde antes, desde el desafuero, está eso. Necesitamos luchar por el poder para el pueblo, porque si no, no hay nada, ni constitución, ni leyes, ni nada, ni justicia, ni buen gobierno. Una cosa son las leyes, la Constitución misma, la formalidad, y otra cosa es la realidad política. En México no hay democracia, hay una oligarquía. Hay el dominio de un grupo que es el que decide en lo fundamental en el país. Por eso tenemos que cambiar las cosas, empezando por derrotar a esta oligarquía en el terreno político, de manera democrática, en forma pacífica. Nos da mucho gusto estar aquí con el maestro Arnaldo Córdoba, platicar con ustedes. Este es el programa de la semana, cómo vamos a rescatar los bienes de la nación que han sido entregados de manera ilegal a través de leyes secundarias o concesiones a particulares nacionales y extranjeros, para que las riquezas de México se distribuyan